Hola para todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá con una nueva entrega de estas cápsulas de reflexión. Se titula ¿Por qué un profesor de yoga puede practicar durante años y aún así le cuesta enseñar? Existe una idea muy extendida en el mundo del yoga, que quien practica todos los días, estudia con grandes maestros y acumula muchos años de experiencia, terminará tarde o temprano convirtiéndose en un buen profesor. A primera vista parece lógico. En casi cualquier disciplina pensamos que quien más practica es quien mejor puede enseñar. Sin embargo, el yoga Iyengar nos invita a mirar esta cuestión desde otra perspectiva. Practicar y enseñar no son lo mismo. Son procesos profundamente relacionados, pero uno no conduce automáticamente al otro. Es posible encontrar personas con una práctica extraordinaria, practicantes capaces de permanecer largos minutos en inversiones, ejecutar asanas complejas con gran precisión o desarrollar un refinamiento admirable en el pranayama. Y aún así, cuando comienzan a enseñar, algo parece faltar. Las instrucciones aparecen desconectadas, las correcciones cambian constantemente, las posturas se suceden sin un propósito evidente y al finalizar la clase, el alumno siente que hizo muchas cosas, pero no comprende realmente qué aprendió. ¿Por qué ocurre esto? Porque la práctica personal no tiene como objetivo enseñarnos a enseñar. Su propósito es transformarnos. En la práctica observamos nuestros límites, nuestros hábitos, nuestros miedos y nuestras posibilidades. Aprendemos sobre nuestro cuerpo, nuestra respiración y nuestra mente. Es un laboratorio de autoconocimiento, pero sigue siendo un laboratorio personal. En cambio, enseñar implica un cambio de perspectiva. La pregunta deja de ser, ¿qué necesito yo para comprender esta postura? Y pasa a ser, ¿qué necesita esta persona para descubrirla? Puede parecer una diferencia pequeña, pero transforma completamente la función del profesor. Enseñar exige salir del centro de la propia experiencia para entrar en la experiencia del otro. Y eso requiere desarrollar capacidades que la práctica por sí sola no garantiza. BKS Iyengar dedicó su vida no solamente a profundizar en la práctica, sino también a construir una verdadera ciencia de la enseñanza. Cuando observamos sus clases, descubrimos que nada era improvisado. Cada palabra tenía una intención. Cada acción preparaba la siguiente. Cada postura ocupaba exactamente el lugar que debía ocupar. No era casual. Y esta es una de las grandes diferencias del método Iyengar. Las asanas no aparecen como ejercicios independientes. Cada una prepara una comprensión. Cada una modifica el estado físico, respiratorio, fisiológico, neurológico y mental del alumno para hacer posible la siguiente experiencia. Una clase de yoga Iyengar no es una colección de posturas, es una construcción pedagógica, es un proceso cuidadosamente diseñado para facilitar el aprendizaje. Aquí aparece un concepto fundamental, la metodología. Muchas veces pensamos que la metodología consiste en conocer muchas posturas o memorizar secuencias, pero no es así. La metodología consiste en comprender por qué una acción conduce a otra, por qué una postura prepara la siguiente, por qué un alumno necesita permanecer más tiempo mientras otro necesita salir antes, por qué hoy enseñamos una determinada acción y mañana decidimos no hacerla. En otras palabras, la metodología consiste en comprender la relación entre causa y efecto dentro de la práctica. Y esa comprensión no nace únicamente de practicar, nace de observar, de estudiar, de reflexionar, de equivocarse
y sobre todo de desarrollar discernimiento. Es frecuente ver profesores que asisten a una excelente clase, toman apuntes y la semana siguiente la reproducen exactamente igual, pero olvidan algo esencial. El maestro no diseñó esa clase para ser copiada, la diseñó para responder a las necesidades concretas del grupo que tenía delante en ese momento. Quizá había alumnos fatigados, quizá el clima era diferente, quizá el grupo estaba preparando una determinada familia de posturas, quizá el maestro observó algo que alguien o que nadie más vio. Cuando copiamos únicamente la forma exterior de una clase sin comprender los principios que le dieron origen, dejamos de transmitir un método y comenzamos simplemente a repetir una secuencia. Y el yoga Iyengar nunca ha sido una lista de posturas. Es una manera de pensar, una manera de observar, una forma permanente de investigar. Por eso la observación ocupa un lugar tan importante. Antes de corregir, hay que aprender a mirar. Pero mirar no significa solamente detectar un hombro elevado o una rodilla mal alineada. Mirar significa comprender. ¿Qué está intentando hacer este alumno? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Qué recurso necesita? ¿Qué palabra puede ayudar a descubrir la acción por sí mismo? En ese momento el profesor deja de imponer respuestas y comienza a despertar inteligencia. Y quizá esa sea la diferencia más profunda entre enseñar ejercicios y enseñar yoga. Los ejercicios producen movimiento, el yoga produce comprensión. También es importante distinguir entre información, conocimiento y sabiduría. La información puede memorizarse, el conocimiento puede comprenderse, pero la sabiduría aparece únicamente cuando esa comprensión transforma nuestra manera de percibir la realidad. Eso es precisamente lo que busca el yoga Iyengar. No pretende que el alumno memorice instrucciones. Busca que aprenda a observar, que descubra relaciones, que desarrolle inteligencia y que poco a poco dependa menos del profesor y más de la capacidad de escuchar su propio cuerpo y su propia mente. Esto nos lleva a comprender el verdadero sentido de la palabra gurú. Tradicionalmente significa aquel que disipa la oscuridad, no alguien que crea dependencia, no quien acumula seguidores. Un verdadero maestro ilumina el camino para que el alumno pueda recorrerlo por sí mismo. Y un buen profesor hace exactamente eso. No busca que el alumno admire su práctica, busca que descubra la suya. Por esa razón la formación de un profesor de yoga Iyengar lleva tantos años, no para crear jerarquías, no para otorgar prestigio, ni para excluir personas, sino porque enseñar implica una enorme responsabilidad. Cada instrucción modifica la experiencia corporal de una persona. Cada corrección puede abrir una comprensión o generar una confusión. Cada palabra puede ampliar la conciencia o limitarla. Por eso, durante una certificación, no se evalúa únicamente si alguien ejecuta bien las posturas. Se evalúa si comprende el método, si sabe observar, si sabe adaptar, si sabe comunicar y si es capaz de construir un verdadero proceso de aprendizaje. Porque un profesor no enseña aquello que sabe, enseña aquello que realmente ha comprendido. Y esa comprensión siempre se refleja en la coherencia entre lo que observa y lo que dice, entre lo que dice y lo que hace, y entre lo que hace y lo que el alumno necesita. Quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas que nos dejó BKS Iyengar. La práctica transforma al practicante, pero la enseñanza transforma al ser humano, porque obliga a dejar de demostrar cuánto sabemos para poner toda nuestra inteligencia, sensibilidad y experiencia al servicio del aprendizaje del otro. En ese momento, enseñar
deja de ser una demostración de habilidad y se convierte en una experiencia de karma yoga. El objetivo ya no es formar alumnos que imiten al profesor. El verdadero objetivo es formar personas capaces de pensar, de observar y de descubrir por sí mismas aquello que el yoga señala desde hace miles de años. Y quizá esa sea la verdadera coherencia pedagógica del yoga Iyengar, no la perfección de una postura, no la cantidad de años de práctica, ni siquiera la cercanía con grandes maestros. La verdadera coherencia aparece cuando cada decisión dentro de una clase nace de una comprensión profunda del método, de una observación atenta del alumno y de la humildad suficiente para reconocer que el verdadero protagonista de la enseñanza nunca, pero nunca es el profesor, es el proceso de transformación que ocurre en quien aprende. Muchas gracias. Namaskar.